es el agua tiene una viscosidad diferente al aceite, pero podemos pensar que la del aceite es más, ¿sí? Obviamente si fuera el aire o si fuera el gas, perdón, si fuera el aire o fuera otro gas, pues esa viscosidad o esa fricción debido al medio pues va a ser más pequeña. Pero aún así va a ser determinante en el movimiento del sistema masa-resorte. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, muy importante. Ahora vamos a analizar la situación donde el sistema masa-resorte está colocado en un medio. En un medio que obviamente tiene una viscosidad. ¿Sí? Entonces esa viscosidad del medio va a ser determinante en el movimiento del sistema. Entonces vamos a analizar ahora qué es lo que tenemos. Nuevamente vamos a aplicar la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a ponerla así, masa por aceleración igual a fuerza. Bien, entonces es masa por aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo. ¿Y qué fuerzas tenemos ahora? Bien, tenemos una fuerza negativa que se debe al resorte. Ya sabemos que esa fuerza es K por X. ¿Sí están de acuerdo? Eso es algo que este movimiento y el anterior tienen en común. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Sí, profe. Pero ahora el sistema se mueve en un medio que tiene una viscosidad llamada beta. Le vamos a llamar beta. Ese coeficiente de viscosidad, que obviamente está muy relacionado con la densidad del medio, obviamente entre mayor sea la densidad del medio, pues va a ser una mayor viscosidad. ¿Sí? Esta viscosidad va a ejercer una fuerza que se va a oponer al movimiento del cuerpo. Y esa fuerza es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, va a ser menos beta por la velocidad del móvil, que es la derivada de x con respecto de t. Esto lo observamos mucho, por ejemplo, en la caída de los cuerpos. En caída libre, se supone que en caída libre estamos analizando el vacío. El vacío tiene un coeficiente de viscosidad de 0, ¿sí? No hay algo que se oponga, ¿sí? Pero por ejemplo, si incluimos el aire va a ofrecer una oposición a la caída de un objeto que es directamente proporcional al valor de la velocidad del objeto. Es decir, entre más rápido vaya cayendo, va a haber una mayor fuerza que lo va a frenar. ¿Sí? Lo podemos ver esto muy fácilmente. Supongan que van en una camioneta, en la parte de atrás, y entonces colocan una tabla. Y empieza a avanzar la camioneta, no la va manejando uno de sus amigos. Bien, va en una camioneta totalmente recta. Si su amigo empieza a pisar el acelerador, ¿qué significa? Que la camioneta pues va a ir aumentando de velocidad. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces el aire está pegando en la tabla que ustedes llevan sostenida de esta forma, ¿verdad? De tal manera que el aire está ejerciendo una fuerza en sentido contrario a su movimiento. Ustedes van hacia allá, piensen por ejemplo que van hacia más X, bien, pues esa fuerza va a ir hacia menos X. Si llega un momento dado en que vaya muy rápido su amigo, va a llegar un momento en que puede ser tanta la fuerza que los va a vencer, los va a tirar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
Sí, profe. Pónganme sus cámaras, por favor. Pónganme sus cámaras. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, esta beta es el coeficiente de fricción, o la viscosidad es una medida de la viscosidad del medio. Ahora, el libro le llama coeficiente de amortiguamiento. ¿Por qué? Pues porque en cierto modo ese medio está ofreciendo un amortiguamiento. El amortiguamiento lo que hace en realidad es atenuar un poco el efecto del movimiento, así le llama. Beta es una constante de amortiguamiento positiva. ¿Sí? A fin de cuentas, pues bueno, eso sería la forma en cómo lo maneja el libro. Bien, entonces, vamos a analizar esta ecuación. La vamos a, si se fijan, esta ecuación que surge a partir de la ley de Newton, la podemos poner de esta forma, ¿verdad? Igualándola con cero. Si se fijan, va a ser una ecuación homogénea. Homogénea de segundo orden. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden de coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque la masa del objeto es constante, así como esta constante de amortiguamiento y la constante del resorte. Bien. Para analizarla, lo que vamos a hacer es que el coeficiente principal de la ecuación diferencial, es decir, el coeficiente de la segunda derivada, lo hagamos 1. Para ello, hay que dividir todo entre m. Lo mismo que hicimos en el movimiento libre. Yo al hacer eso, me va a quedar así. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces, para resolver esa ecuación diferencial, voy a obtener la ecuación auxiliar. Pero antes de obtener la ecuación auxiliar, voy a manejar nuevos parámetros. ¿Cuáles van a ser esos nuevos parámetros? Estos. Beta sobre m le voy a llamar lambda. Y k sobre m le voy a seguir llamando omega. ¿Sí se acuerdan que este era lo que tenía en común con el libre? ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Lambda es beta sobre m y omega pues sigue siendo k sobre m. Bien. Entonces, la ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial pues va a ser m cuadrada más lambda m más omega cuadrada. Nada más que aquí espérenme tantito. Hace este cambio, fíjense bien. A ver, voy a rectificar. Porque lo podemos hacer así, pero bueno, vamos a utilizar como lo hace el libro. El libro aquí le pone 2 lambda y aquí le pone omega cuadrado. ¿Sí? Así le pone. Entonces quiere decir que 2 lambda va a ser beta sobre m y omega cuadrado va a ser k sobre m. Ahorita vamos a explicar por qué conviene hacer ese cambio de variable. Bien. Entonces, la ecuación característica de esta ecuación diferencial va a ser m cuadrada más 2 lambda m más omega cuadrado. Esa va a ser la ecuación auxiliar. Si se fijan, es una ecuación de segundo grado. Si es una ecuación de segundo grado, la podemos resolver con la chicharronera. ¿Cómo sería con la chicharronera? Bueno, m va a ser menos b, o sea, menos 2 lambda, más menos raíz de b cuadrada, que sería 4 lambda cuadrado, menos 4ac, o sea, menos 4 por a, que vale 1 por c, que es omega cuadrado, sobre 2a, o sea, sobre 2. Bien.
Vamos a continuar. Esto sería menos 2 lambda más menos. De aquí puedo factorizar el 4. Y si el 4 lo saco fuera de la raíz, va a salir como 2. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Y entonces, pues podemos cancelar el 2 y me va a quedar menos lambda más menos raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado sobre nada más. Así va a quedar. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si se fijan, esa es la razón por la cual acomodamos la ecuación. Que beta sobre m sea 2 lambda y que k sobre m sea omega cuadrada. ¿Para qué? Para que sea una ecuación diferente. Perdón, para que sea una ecuación de segundo orden y sea más facilita y resolver. Sí, ahorita vamos a ver qué ventajas tiene hacer ese cambio de variable. No se va a perder absolutamente nada de lo otro. Bien. Entonces, las raíces pues van a ser m1, pues obviamente con el más, y la segunda pues con el menos. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. ¿Sí? No Sí, oigo. profe. Bien. Pero aquí va a pasar una cosa. Yo le estoy sacando raíz cuadrada a algo que es lambda cuadrada menos omega cuadrada. Este cuate, en ecuaciones de segundo grado, se llama discriminante. Y me dice muchas cosas. Si ese compa es positivo, las raíces van a ser reales y distintas. Si ese cuate es 0, las raíces van a ser reales repetidas. Y si este compa es negativo, van a ser complejas conjugadas. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Eh? Sí, profe. Profe. A ver, no me estén dando el avión, porque soy así como que ya para que no esté muy... ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya para que no esté... Bueno, entonces vamos a analizar cada caso. Vamos a analizar cada caso. Caso 1. Si este cuate, o sea el discriminante, es positivo. Si este compa es positivo, las raíces son reales distintas. Reales y distintas. ¿Sí? Entonces, si son reales distintas, significa que, pues vamos a llamarles, por ejemplo, vamos a tener dos raíces reales distintas, que les vamos a llamar M1 y M2. ¿Sí? M1 y M2. Y entonces, la solución va a ser así. X de t igual a ¿quién? A C1e a la M1x más C2e a la M2x. ¿Sí se fijan cómo seguimos aplicando lo que ya hemos visto? ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Sí están de acuerdo que así va a ser la solución? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profesor. Van a ser así. O sea que esto incluso lo podemos poner de esta forma. C1 e a la menos lambda x, bueno, así, más bien. Si yo sustituyo estas m's aquí, me va a quedar así. E a la menos lambda x por C1 e a la raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada más C2 por e a la menos raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si yo analizo esta función, tiene un comportamiento matemático muy interesante.
¿Por qué? Porque si yo grafico la posición del objeto con respecto del tiempo, ¿verdad? Me va a quedar una cosa como esta. Por ejemplo. ¿Sí? Sí se acuerdan que en el movimiento libre era un coseno, ¿verdad? O un seno, dependiendo. ¿Sí están de acuerdo? Pero así va a ser peromia secula seculorum. ¿Sí? Obviamente eso no es así. Tarde o temprano se va a detener. Entonces, si yo analizo matemáticamente esta función, su gráfica va a ser de este tipo. Y este tipo de movimiento se llama sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Es decir, si las raíces de la ecuación característica son reales y distintas, el movimiento va a ser sobreamortiguado. Aquí vale la pena que pues entendamos qué es un amortiguador, ¿no? Porque estamos hablando aquí ya de sobreamortiguado. Bueno, pues, ¿qué significa eso? Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué es un amortiguador? A ver, adelante. ¿Qué función tiene un amortiguador? Estabiliza. Estabiliza. A ver, por ejemplo en su coche, ¿no? Yo creo que esto es más común en los coches. Cuando ya los amortiguadores de su coche no están mal, ¿qué va a suceder si pasan un tope y sus amortiguadores ya no funcionan? ¿El carro pierde el balance? El carro pierde balance. A ver, ¿alguien más? Vamos a recibir un golpe. ¿Cómo? Vamos a recibir un golpe. ¿Cómo que vamos a recibir el golpe? ¿Sí lo han hecho? ¿Sí les ha pasado o no? Sí. O sea, cuando va, por ejemplo, rápido y vas a hacer un tope, pues le dieron los amortiguadores y el carro no nivela. Bueno, El golpe, pues, les voy a decir qué es lo que sucede. Transfiere el movimiento. Lo que sucede es que ustedes pasan el tope y su coche hace esto. ¿Sí o no? ¿Sí se han fijado? Empieza a hacer esto. Sí, creo. Eso no es agradable. ¿Por qué no es agradable? Porque pues imagínate, te puede descontrolar. Pasaste un tope, pero vamos a suponer que vas rápido, ese tipo de cosas te descontrolan y puedes ocasionar un accidente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, creo. ¿Y por qué se hace este tipo de movimiento? Porque los coches tienen resortes. Esos resortes son los que hacen que no tiemble, o sea, no esté rígido, tu cuerpo, está montado sobre resortes, sí sabían, ¿no? En el caso de los coches, en el caso de las camionetas, es una, ¿cómo se llama? Se le llama, en el caso de las camionetas y de los camiones, no son resortes, se le llama, sí se han fijado que son unas barras así, ¿no? Son los muelles, ¿no? Los muelles, exactamente, son muelles. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque obviamente el vehículo es más pesado. Pero en el caso de los coches, general, ahí sí son resortes. En el caso de las camionetas, en la parte delantera sí son resortes, pero en la parte trasera son muelles. Y en los camiones ahí sí ya se jodieron, creo que los dos son muelles. ¿Por qué? Pues porque es más pesado. Y obviamente eso es importante, ¿por qué? Pues porque le da cierta, vamos, no está rígido, ¿verdad? Si tú pasas, por ejemplo, un tope, una zanja, y no tienes esos resortes o esos muelles, pues imagínate, ¿no? Ese golpe se te pasa tu cuerpo y te puede lastimar. Entonces sí es necesario esos resortes.
Pero para evitar ese tipo de cosas con los coches cuando pasan, por ejemplo, por un tope, que el resorte haría esto y tu coche haría así, eso no es ni deseable ni bueno, porque puede ocasionar un accidente, una pérdida de control y aparte se daña la suspensión. Entonces necesitamos de un cacharro o un gadget o un dispositivo que absorba ese movimiento inestable, porque a fin de cuentas este tipo de movimiento representa inestabilidad. Entonces eso es lo que hace el amortiguador. El amortiguador absorbe esos movimientos indeseables y, por ejemplo, si tú tienes unos amortiguadores muy buenos, pasas un tope y nada más vas a hacer así. ¿Sí o no? Y ya. ¿Sí están de acuerdo? El amortiguador lo que hace es absorber esa inestabilidad, hace que el sistema se estabilice muy rápido y que el sistema de ser inestable sea estable. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Siempre pensé. Entonces, si se fijan, este tipo de movimiento tiene mucho amortiguamiento. ¿Por qué tiene mucho amortiguamiento? Porque conforme pasa el tiempo, la posición se mantiene en cero. Ya no se va a mover. Esto quiere decir que este movimiento es muy, vamos, en poco tiempo alcanza una estabilidad. Prácticamente esa estabilidad es cero. Pero si se fijan cómo en cierto tiempo muy breve, alcanza la estabilidad. Por eso se dice que está muy, muy, muy amortiguado, sobreamortiguado. Entonces, ¿sí se entiende o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pasa ahora si el discriminante es cero? Vamos a llamarle caso 2. El discriminante es cero. Bueno, pues en este caso, las raíces son reales repetidas. Son reales repetidas. M1 igual a M2. O bueno, vamos a ponerle nada más M1. Ambas son una sola, repetida 2 veces. Entonces, en esas circunstancias, la ecuación del movimiento va a ser así. X de t igual a C1e a la... Bueno, yo le puse aquí M1, le voy a llamar M. Es M. C1e a la mt más C2xe a la mt. Acuérdense que cuando se repetía lo multiplicábamos por la variable que es t. Yo le puse x, perdón, este. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Eh? Sí, profe. De acuerdo. Sí, profe. Y entonces, este tipo de movimiento, si yo lo analizo matemáticamente, obviamente aquí ya echándole ahí crema a los tacos, pues prácticamente me va a quedar así, C1e a la menos lambda t más C2t e a la menos lambda t. ¿Sí? Fíjense cómo son exponenciales negativas, eso es muy bueno. También las otras eran exponenciales negativas. Las exponenciales negativas, después de que la variable tenga valores muy grandes, tienden a cero. ¿Sí? Y eso es muy importante porque se logra la estabilidad. Sin embargo, aquí es un poco diferente al caso anterior, al sobreamortiguado. Porque si yo analizo la gráfica de una función de estas características, voy a observar que la gráfica más o menos va a ser así.
¿sí? Entonces, si se fijan, este tipo de movimiento, pues es un poco diferente al anterior. Y de hecho se le conoce como críticamente amortiguado. ¿Sí? Se le llama críticamente amortiguado. ¿Por qué? Pues porque no es tan amortiguado por culpa de este compa, de esta T, porque está repetida. Si se fijan, sí hay un pico, puede haber un pico, ¿verdad? Una inestabilidad que obviamente después va a estabilizarse, pero esto es indeseable, ¿sí? El mejor es el anterior, el sobreamortiguado, porque en el sobreamortiguado, pues prácticamente rápidamente se alcanza la estabilidad, mientras que en este, al principio sí hay ciertos máximos o ciertos mínimos que son inestables, aun cuando después se logre la estabilidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama críticamente amortiguado. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Este tipo de movimiento se dice que está en el límite de estabilidad. Miren, los sistemas dinámicos tienen que ser estables. La estabilidad es un concepto muy importante en sistemas dinámicos porque están muy relacionados con la controlabilidad, con la gobernabilidad y con la observabilidad del mismo. Yo necesito que un sistema sea estable. Pensemos un cohete. Un cohete que sea muy inestable va a hacer cosas raras, ¿verdad? O por ejemplo entra una perturbación y en lo que corrige los parámetros, pues hay inestabilidades. Eso no es bueno. Lo mejor es que inmediatamente se haga esa corrección adecuada a los parámetros y se estabilice la mecánica del mismo. Eso está muy relacionado con ingeniería de control. ¿Sí? Y entonces un movimiento críticamente amortiguado está en el límite de estabilidad. Eso tampoco es muy bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque podemos tener esta clase de picos. Entonces esas son las características que van a presentar estos sistemas. Y ya para finalizar, el último, el caso 3. ¿Están ahí o no? Sí, profe, aquí estamos. ¿Sí? A ver. Obviamente el caso 3 es cuando el discriminante es negativo. Si el discriminante es negativo, vamos a tener raíces complejas conjugadas. Las raíces son complejas conjugadas. ¿Sí? Y entonces va a ser una ecuación de este tipo. X de t igual a e a la menos lambda t. Sí le puse t en el anterior, ¿verdad? O x. No oigo. ¿Están ahí o no? Pues T, profe. Ok. Tiene que ser t. Me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Perdón. Aquí le estoy regando. Aquí le estoy regando. Disculpe. Va a ser coseno de la raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada t más C2 seno de la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega t. Va a ser así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Digo. Y este tipo de movimiento se llama subamortiguado. Subamortiguado. Este no es bueno. No es bueno. No, hablando de estabilidad, no es muy inestable. ¿Sí? Claro que
Hay sistemas que por naturaleza hay que hacerlos inestables, tenemos que diseñarlos como inestables, eso también hay que decirlo. Sí, pero ya son sistemas ya muy, pues muy especiales, no muy específicos. Si yo analizo la estructura matemática de esta función, va a ser una cosa como esta. Va a ser una cosa como esta. ¿Sí? Si se fijan, tenemos esta superposición de un coseno y seno que ya vimos en el movimiento libre, que yo lo puedo expresar como una sola función, ya sea senoidal o cosenoidal. Pero aquí entra una cosa muy importante que es este factor. Esto en matemáticas se conoce como envolvente. Es una exponencial negativa. Y entonces esa envolvente va a hacer que esta función se comporte como es, pero si nosotros recordamos en trigonometría, este factor viene siendo la amplitud. Entonces la amplitud va teniendo una naturaleza exponencial negativa, por eso es que va a tener una característica como esta, pero esto no es muy bueno. Imagínense que su coche se comportara de esa forma para pasar un tope. De hecho, esto es lo que sucede cuando sus frenos ya no funcionan. Pasan el tope y el coche hace esto. ¿Sí o no? Sí. Ya no funcionan los amortiguadores, por eso se dice que es subamortiguado. ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ese es un movimiento subamortiguado. Ahora, el movimiento libre no tiene la exponencial negativa. Si ustedes se acuerdan, así es el movimiento libre, el que vimos el día de ayer. Por eso es que el movimiento libre es no amortiguado. Y entonces el movimiento del sistema va a permanecer así, pero omnia secula seculorum. ¿No? ¿Sí o no? Oigo. ¿Están ahí o no? Sí, profe. Bueno. ¿Por qué no me dicen que ya se acabó la clase? Bueno. Está interesante, profe. Vale, vamos a dejarle aquí. Igualmente mañana continuamos. Hasta mañana, profe. Vale. Gracias, profe. Sí.